Aclarar que no tengo ningún conflicto de interés en esta conferencia. Lo que sí sabemos es que desde los años 80, desde el estudio ISIS-2, está demostrado que la antiagregación plaquetaria juega un papel importante en lo que es el manejo del síndrome coronario agudo. Y en este estudio, cuando comenzamos o cuando se vio que la aspirina, un medicamento de utilidad diaria, disminuía considerablemente la mortalidad en estos tipos de pacientes que cursan con esta patología. Pero como todo en la vida y todo en la medicina, ha ido evolucionando. Así mismo ha evolucionado el hombre, así mismo ha evolucionado la enfermedad cardiovascular y así mismo ha evolucionado una serie de medicamentos que en este caso son los antiagregantes plaquetarios. Algunos de ellos han quedado en la historia por los efectos secundarios que tienen, y ya tenemos antiagregantes plaquetarios de segunda y de tercera generación en el mercado. Sin embargo, el estudio GRACE demostró que a pesar de todo el avance que se ha tenido en lo que es la prevención primaria o secundaria, aunque estos términos en algunos escenarios no es bueno utilizarlo, todavía la mortalidad de los pacientes con síndrome coronario agudo sigue siendo muy elevada. Alrededor de un 15% de los pacientes mueren antes del primer año, independientemente reciban tratamiento o no. Entonces, ¿de qué es lo que vamos a hablar un poquito hoy? Antiagregación plaquetaria. Sabiendo que podemos inhibir la plaqueta de 3 diferentes vías, y no voy a mencionar nada de fisiopatología porque sería jugar con su inteligencia. Lo que nos vamos a detallar en el día de hoy son principalmente estos 3 medicamentos, y vamos a tratar de hacer una comparación entre los de las últimas generaciones. Todos sabemos cuál es el mecanismo de acción de las tiopiridinas, como está el clopidogrel, prasugrel y ticagrelol. Actúan normalmente o fisiológicamente, hay una activación del receptor P2Y cuando el adenosindifosfato o ADP se une a este receptor y va a activar o no la plaqueta. Eso no vamos a entrar mucho en detalle. Con el advenimiento de estos antiagregantes plaquetarios, para inhibir esta cascada, que sabemos que juega un papel muy importante en lo que es el evento agudo, el advenimiento de estos medicamentos ha venido a traer el dilema, porque hemos visto que en el transcurso de los años ha aparecido mucha evidencia en cuanto a lo que es resistencia, haciendo las causas farmacéuticas hacer medicamentos más potentes. Sin embargo, también hemos visto que haciéndolo más potente, aumentamos el riesgo de sangrado. Por lo tanto, debemos crear un equilibrio entre resistencia al fármaco y sangrado. Entonces, debemos crear una serie del yin-yang. ¿Qué ha pasado últimamente con los medicamentos antiagregantes? Si se fijan aquí en este cuadro, podemos ver que existen factores genéticos, clínicos y factores celulares que promueven a una variabilidad en la respuesta de la inhibición plaquetaria. Y para no entrar mucho en detalle, solo quiero decirle que existen más de estos 20 factores que pueden intervenir en esto, del paciente, del médico, del medicamento, factores genéticos, extrínsecos e intrínsecos. Esta tabla, aunque se ve muy cargada, resume lo que es el metabolismo de los bloqueadores del receptor que vimos anteriormente. En la primera columna está el clopi, seguido del prasu, que es un antiagregante de segunda generación, y por último el ticagrelol, que aunque no ha llegado todavía a nuestro medio, ya se está comercializando en países o en el exterior con muy buenos resultados. Lo que quiero nada más que se fijen en esta gráfica es en lo siguiente. Es la comparación de uno y otro. El clopi, luego de que nosotros ingerimos el medicamento, solamente aparece un 10% del metabolito activo en sangre. Por eso vino el advenimiento de un nuevo fármaco, como es el prasugrel, cuyo metabolito activo aparecía o aparece en un 85%. Si tenemos un fármaco, un 10%, y tenemos un nuevo, que es un 85%, evidentemente vamos a tener más antiagregación plaquetaria, pero el riesgo de sangrado es mayor. En vista de esto, se ha creado una nueva clase, que es el ticagrelol, o el TICA, lo vamos a llamar así, cuyo metabolito activo aparece en un 70%, con una propiedad muy interesante, y es que no necesita el primer paso o el metabolismo hepático, y que probablemente estos factores que vimos
del citocromo y los factores intrínsecos del paciente pueden estar reducidos para este medicamento. Entonces, tenemos uno con un 10% a que aparece en sangre, uno 85% y el otro un 70%. Entonces, creo que se está creando lo que es el yin y yang. En resumen, sabemos todo lo que estamos aquí, que el clopi es la tiopiridina con más ensayos clínicos. Es el único fármaco que se ha mantenido siendo el primer fármaco de elección en los pacientes con síndrome coronario agudo en combinación con aspirina. Pero ¿qué pasa? El clopidogrel tiene muchas ventajas, pero también tiene una variabilidad muy importante en lo que es la antiagregación o inhibición plaquetaria. Si comparamos el clopi con el TICA y administramos una dosis de carga, vemos que a las 24 horas, fíjense la gran variabilidad, cada rayita de eso representa un paciente. Vean la gran variabilidad que puede tener este medicamento en comparación con esta molécula, el ticagrelor, en donde se mantiene una homogeneidad en lo que es la inhibición plaquetaria. En vista de esto y de todos los factores que vimos anteriormente, quiero mencionar rápidamente este estudio, que es el Triton TIMI 38, que surgió por el asunto de la inhibición o de la variabilidad en la inhibición plaquetaria que tenía el clopidogrel. Este estudio se aplicó en todos los pacientes con síndrome coronario agudo que fueran o que fuesen a ser sometidos a una intervención coronaria percutánea. Pacientes con infarto con elevación del ST. Unos de ellos se llevaron a angioplastia primaria, los otros a angioplastia secundaria. Y se randomizaron dando clopidogrel o prasugrel, más o menos. Y solo mencionarle o recalcar que fueron únicamente en pacientes con infarto con elevación del ST. Se dieron los medicamentos y se midieron los puntos primarios al final, en lo que fue sangrado, MACE, trombosis del stent, etcétera, etcétera. Y podemos ver aquí que a 15 meses a estos pacientes que le dieron este medicamento tuvieron una menor tasa o una menor mortalidad que lo que tomaron el clopidogrel a 15 meses. Y si vamos viendo y detallando cada uno de los puntos secundarios, fíjense que los pacientes que se le administró prasugrel le fue mejor en este estudio, pacientes con síndrome coronario agudo, infarto agudo del miocardio, con elevación del ST, que fueron llevados a intervención, le fue mejor. La única diferencia que hubo a favor del clopidogrel fue el sangrado. Evidentemente, hablamos de que es un medicamento que tiene un 85% de su metabolito activo, produce mejor antiagregación plaquetaria, con una menor variabilidad de la antiagregación, pero el sangrado fue mayor. Aquí vemos la probable o el trombosis del stent. Los pacientes con prasugrel hubo menos trombosis del stent que con prasugrel. Aquí sí cambia la gráfica, sangrado, mayor sangrado. Y el sangrado para lo que hacemos intervención es un dolor de cabeza y para el médico clínico tan importante como una trombosis del stent o un nuevo reinfarto. Imagínense un paciente en que la terapia para una intervención sea la antiagregación y eventualmente la anticoagulación y que el paciente presente un sangrado. Es un dilema muy grande y un dolor de cabeza tanto para el clínico como para el intervencionista cuando esto aparece. Y probablemente haya colegas aquí que hemos vivido esa experiencia que pacientes luego de hacer una angioplastía haya presentado sangrado en el punto de punción, aneurisma, pseudoaneurisma. Entonces es importante que tengan eso en cuenta. El prasugrel está indicado única y exclusivamente en los pacientes con síndrome coronario agudo, con elevación del ST y que van a ser sometidos a angioplastia coronaria percutánea. Y les menciono esto porque probablemente, y no se sorprendan, en la calle no podemos encontrar que este medicamento se está utilizando indistintamente con algunos pacientes que no cumplen con estos criterios que le mencioné anteriormente. El sangrado a los 15 meses fue mayor con el prasugrel que con el clopidogrel. Y este estudio, el Triton TIMI 38, en pacientes, y aquí vuelvo y resalto, con infarto con elevación del ST, que fueron sometidos a intervención, evidentemente redujo significativamente la incidencia de eventos isquémicos a corto y a largo plazo, pero se asoció a un mayor riesgo de sangrado. Una parte importante del estudio es que este fármaco no se recomienda en pacientes ancianos,
a los mayores de 75 años, en pacientes de bajo peso y en pacientes con enfermedad vasculocerebral. O sea que es un medicamento muy bueno, pero que nos da una limitante en cuanto a los pacientes que lo vamos a utilizar. Entonces, probablemente resolvieron un problema o crearon otro. Y esa es la gran pregunta que nos deja el Triton TIMI 38. En vista de esto, otra casa farmacéutica ha elaborado este medicamento, que es el ticagrelor. Es una tiopiridina y cuya particularidad es que es un antagonista selectivo y reversible del receptor. A diferencia de los que teníamos anteriormente, como sabemos la aspirina y el clopi, estos se unen irreversiblemente a las plaquetas, con una serie de propiedades más nobles que los dos anteriores. Y yo creo que en las próximas 3 diapositivas, yo más o menos le puedo resumir, porque un video habla más que 1000 palabras, cuál es el mecanismo de acción normal de estos fármacos. Esto es una plaqueta normalmente, con el receptor, el P2I. Este es el adenosindifosfato, se une al receptor, activa la agregación plaquetaria, perpetúa la agregación plaquetaria, o simplemente, después que se desacopla el adenosindifosfato, esta plaqueta pierde esa propiedad. Las tiopiridinas que estaban en el mercado, aquí en rojo, la molécula de clopi o la molécula de prazo, se une al receptor en el punto de unión del adenosindifosfato irreversiblemente al receptor y provoca que esta molécula no se acopla a ese mismo receptor y por lo tanto no va a producir la agregación o la activación de las plaquetas. La molécula en cuestión, el día de hoy, como último fármaco, tiene un mecanismo de acción totalmente diferente. Sí, se une al receptor, pero no en el punto del adenosindifosfato. Y esto lo que hace la propiedad de que se une, o que es un fármaco que se une reversiblemente. Fíjense que aquí sí se acopla el adenosindifosfato, pero llega un momento en que hay cierta reversibilidad del fármaco porque tiene la propiedad, en teoría, de desacoplarse del receptor. Otra de las bondades de este fármaco, del ticagrelor, es que el mismo no se metaboliza a nivel hepático, una pequeña proporción del mismo, obviamos ese paso y probablemente todos los fármacos que damos en conjunto para el paciente para el manejo de síndrome coronario agudo no vayan a tener ninguna interacción con el mismo. Por último, quiero presentar este estudio, que fue el estudio Plato, en donde se comparó este último fármaco, el ticagrelor, con el clopidogrel. Y fíjense qué interesante, ya no lo están comparando con el fármaco de segunda generación, sino que lo comparan con el prototipo, que es con el clopi. Y todos sabemos probablemente, porque el segundo fármaco que vimos es para un tipo específico de paciente. Esto fue un estudio multicéntrico, donde participaron más de 50 países, pero fíjense qué interesante. Pacientes con síndrome coronario agudo, con elevación del ST o sin elevación del ST. Pacientes con infarto, pacientes con angina, fueron tratados o fueron enrolados en este estudio. Los únicos pacientes que no calificaron fueron los que recibían fibrinolítico o donde no hubo reperfusión. O sea que tenemos una cantidad mayor de pacientes en comparación con el estudio anterior que vimos, que fue el Triton TIMI 38. 2 brazos del estudio, uno se le administró clopi, al otro tica, se le dieron sus dosis de carga de cada uno de los medicamentos. Para recordar el ticagrelor, la dosis de carga es de 180 miligramos, luego 90 miligramos 2 veces al día de mantenimiento, antes de la intervención. Otro dato importante es que el paciente que viene tomando clopi, no hay evidencias que se pueda hacer el switch de medicamentos con el prazo. Sin embargo, estos pacientes indistintamente venían tomando otra tiopiridina, pudieron ser enrolados y pudieron hacer el switch a ticagrelor sin aumentar riesgo de sangrado o interacción negativa entre los dos medicamentos. Estos pacientes se siguieron a 12 meses y se vieron los puntos primarios, los cuales, evidentemente, hubo más eventos o más mortalidad en los pacientes que recibieron el clopidogrel que con los recibieron el ticagrelor. Y si se fijan, en cuanto a eventos, hubo diferencia estadísticamente significativa en estos dos grupos. Asimismo, se compararon muerte cardiovascular, nuevo infarto, eventos cerebrovasculares, y al grupo de ticagrelor le fue mejor
con una tasa de mortalidad o de eventos o libre de eventos mayor que la de con el clopidogrel. Asimismo, se vieron los puntos secundarios. Y cuando hablamos de mortalidad, es interesante que ustedes, cuando vayan a analizar una gráfica, aunque las líneas estén separadas, siempre vean si realmente esta diferencia es estadísticamente significativa. Y el estudio Plateau, o el Plato, demostró que sí hubo diferencia estadísticamente significativa en cuanto al uso de estos dos medicamentos. Bueno, la pregunta que todos harían, bueno, es más potente, ¿y qué pasa con el sangrado? Sí, los pacientes con ticagrelol sangraron más que lo que el clopidogrel, pero este sangrado no fue estadísticamente significativo, a diferencia del otro. Por lo tanto, este es un fármaco nuevo que va a llegar y estamos ansiosos de que llegue a nuestros mercados porque nos va a dar más seguridad con el manejo de los pacientes con síndrome coronario agudo, sin una diferencia o una tasa de complicaciones de sangrado que vemos que no son estadísticamente significativas. El sangrado, aquí es la división de cuáles fueron los pacientes consideraron un sangrado mayor y se fija, no hubo diferencia estadística entre ninguna de las dos moléculas, independientemente paciente fuera intervenido a revascularización miocárdica de bypass, diferido o no. En conclusión, y ya para terminar, para no pasarme del tiempo, la inhibición de este receptor con este fármaco que va a llegar y lo estábamos esperando este año, pero no sé qué ha pasado, es reversible en comparación a lo que teníamos anteriormente. Fue más intensa, pero no tan intensa como el de segunda generación que provocó más eventos de sangrado. Hubo una reducción de infarto, hubo una reducción de trombosis del stent, hubo una reducción de la mortalidad cardiovascular total y no hubo cambios en el riesgo general de hemorragias graves. Por eso dejo la pregunta, como fue la del inicio de la conferencia, ¿a quién, por qué y cuándo? Muchas gracias.